El aire denso del planeta Sirelia estaba cargado de humedad, vida y silencio contenido. Las hojas del dosel se mecían apenas, como si respiraran al ritmo de la selva. Las botas de Elías hundían la vegetación a cada paso, rompiendo ramas muertas y hojas caídas con un crujido sordo. A pesar del calor sofocante y los vapores que subían del suelo, no se quitaba el uniforme. Las plantas eran carnívoras en algunos sectores. Había aprendido la lección durante su primer mes en ese planeta, cuando una enredadera le había arrancado el guante e intentado disolverle la piel. Pero aquel día era diferente. Algo lo guiaba. La misión oficial había terminado hacía una semana. El protocolo decía que debía regresar a la estación orbital, informar, limpiar registros y esperar su próximo destino. Pero algo lo empujaba a seguir. Un zumbido leve en su pecho. Una inquietud sorda que no venía de la lógica, sino de un rincón profundo de su instinto. Había señales. Pequeñas huellas en la tierra. Marcas en las cortezas. Flores arrancadas que no se marchitaban, sino que flotaban en pequeñas lagunas como si alguien las hubiera colocado allí con intención. Elías no era supersticioso, pero tampoco era idiota. Lo que fuera que estaba ocurriendo en esa zona de la jungla no era natural. No estaba solo. Se detuvo junto a una raíz gigante que emergía del suelo como la espina de una bestia dormida. Escuchó. Respiró lento. Entonces, algo crujió detrás de él. No sacó el arma. No levantó la voz. Solo se giró, y la vio. Al principio pensó que era un espejismo. Pequeña. De estatura similar a la de una niña humana de 8 años, aunque sus proporciones no correspondían del todo. Su piel era de un color azul pálido, casi traslúcido, y brillaba débilmente en las sombras del bosque. Su cabello caía desordenado sobre los hombros, sucio, pegajoso, enredado con trozos de hojas y ramitas secas. No tenía zapatos. Sus pies, delicados y agrietados, estaban cubiertos de barro. Estaba de pie, temblando. Sus ojos, enormes y rasgados, lo miraban con una mezcla de terror y esperanza. No habló de inmediato. Solo lo observó, como si intentara descifrar si era real o una de las visiones que ya no podía distinguir del recuerdo. Elías se agachó lentamente. Abrió su mochila con cuidado, sin brusquedad. Sacó una barra nutritiva y se la mostró sin acercarse. Ella dio un paso atrás. Él la dejó en el suelo y se sentó sobre una roca musgosa. Esperó. Pasaron minutos que parecieron eternos. Y entonces ella avanzó. No caminaba con seguridad. Iba como si sus piernas no le pertenecieran, como si el cuerpo le doliera por completo con cada movimiento. Se detuvo frente a la barra, la tomó con manos huesudas y delgadas, y la olfateó como un animal salvaje. Luego lo miró a los ojos. ¿Eres real?, susurró, con una voz tan tenue que se quebró al final. Elías sintió que el corazón se le detenía un segundo. Sí, respondió, sin moverse. Estoy aquí. Soy real. Los labios de la niña alienígena temblaron. Sus ojos se llenaron de agua. Cayó de rodillas, aún sosteniendo la barra. No lloró con fuerza. Fue un llanto silencioso, como el que emite quien ya ha gastado todas sus lágrimas pero aún tiene dolor. ¿También vas a dejarme sola?, preguntó, sin mirarlo esta vez. Elías se tragó el nudo que le quemaba la garganta. Sintió un impulso brutal de correr a abrazarla, de protegerla, de prometerle cosas que quizás no podría cumplir. Pero no lo hizo. Se acercó despacio. Se sentó frente a ella. Y, con la voz más suave que pudo encontrar, dijo: «No pienso irme». Ella alzó la mirada. Y por primera vez, Elías vio el miedo puro. El tipo de miedo que no viene del peligro inmediato, sino del abandono repetido. Un miedo aprendido, endurecido por la experiencia. Un miedo que decía: «No me mientas y no vas a quedarte de verdad». «Todos se van», dijo ella, como si necesitara advertírselo. Elías asintió. «Yo también perdí a muchos. Pero no todos somos iguales». Ella no respondió. Solo miró la barra, la mordió con delicadeza, y luego cerró los ojos como si el sabor dulce fuese algo que no recordaba desde hacía mucho tiempo. El silencio volvió a envolverlos. Pasaron la noche juntos, bajo un toldo de emergencia que él instaló con cuidado entre los árboles. Elías puso una manta térmica sobre el suelo para ella. Pero en algún punto de la madrugada, la sintió arrastrarse lentamente hasta su lado. No pidió permiso. Solo se recostó contra su pecho, buscando su calor. Temblaba. Elías no dijo nada. No preguntó.
Solo colocó el brazo sobre ella, y en ese gesto encontró una conexión tan pura y profunda que todo lo demás, la estación orbital, la misión, la galaxia, desapareció. La niña alienígena era real. Y estaba rota. Pero él acababa de decidir que haría todo lo que estuviera en sus manos para juntar sus pedazos. Y esa noche, mientras la selva cantaba a su alrededor, Elías comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. La noche se deslizaba lenta sobre la selva de Sirelia. El fuego de plasma parpadeaba débilmente entre las piedras, proyectando sombras danzantes sobre los árboles gigantes que rodeaban el campamento. A su lado, envuelta en la manta térmica, Naela dormía, respirando con suavidad, con la frente contra el pecho de Elías. Él no podía dormir. No del todo. Cada vez que cerraba los ojos, se le aparecían las preguntas. ¿Quién era exactamente esa niña? ¿Cuánto tiempo llevaba sola? ¿Qué la había dejado en ese estado? Pero más inquietante aún era lo que había sentido cuando la abrazó. No fue como consolar a una criatura indefensa. Había algo más profundo, una corriente sutil que los conectaba, como si su presencia tocara directamente algo enterrado en su alma. Su piel era cálida, más de lo que él esperaba de una especie con ese tono pálido. Y cuando se había acercado en mitad de la noche, había sido como si ambos lo hubieran necesitado al mismo tiempo. Naela murmuraba en sueños. No en un idioma alienígena, sino en un dialecto que el traductor universal apenas lograba descifrar. Decía nombres. Hablaba de alguien que no despertaba. Gritaba por una madre. Y luego, caía en el silencio. Elías acarició su cabello con lentitud, desenredando con los dedos las ramitas pegadas a sus mechones. Ella no se apartó. Se aferró más a él. Sentía su pequeño corazón latiendo contra su pecho, y en ese ritmo había una mezcla entre vulnerabilidad y fuerza contenida. Era una criatura dañada, sí, pero no rota del todo. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron entre las hojas, Naela se incorporó lentamente. No dijo palabra. Caminó descalza hacia el arroyo cercano, se arrodilló y comenzó a lavarse el rostro. Elías la siguió, manteniendo distancia para no invadir su espacio. La vio frotarse con rabia, como si quisiera quitarse no solo la suciedad del cuerpo, sino también los recuerdos que la atormentaban. Naela, dijo él finalmente, con voz baja. No tienes que estar sola. Ella no respondió al principio. Solo bajó la cabeza, dejando que el agua le goteara por la barbilla. Todos dicen eso, dijo finalmente, sin volverse. Al principio todos quieren quedarse. Elías se arrodilló junto a ella. Yo no soy todos. Naela lo miró con unos ojos que parecían demasiado viejos para una criatura tan pequeña. Había algo en ellos que gritaba haber visto cosas horribles. Y aún así, seguía viva. Seguía luchando. ¿Por qué no me preguntas quién soy? Susurró. ¿Por qué no preguntas qué soy? Porque no importa, respondió Elías sin dudar. Lo que eres no me impide ver lo que siento cuando te miro. Naela lo observó un largo instante. Luego, como si se quebrara una represa interna, se acercó a él y apoyó su frente contra su pecho. No me dejes cuando me veas crecer, prométemelo. Elías la sostuvo con fuerza, sin entender del todo lo que quería decir. ¿Crecer? ¿A qué se refería? Ella hablaba como si algo más estuviera a punto de ocurrir. Como si su cuerpo fuera una bomba de tiempo, algo inminente que cambiaría todo. Naela, susurró, acariciándole la espalda. No entiendo. ¿Qué quieres decir con crecer? Ella respiró hondo. Y por primera vez, se abrió un poco más. Soy de una especie con evolución acelerada. Lo que para ustedes es infancia, para nosotros apenas dura unos ciclos. En pocos días, mi cuerpo cambiará. No me verás igual. Eso no cambia lo que eres para mí, respondió Elías, sorprendido por la seguridad con la que habló. Naela lo miró con una expresión mezcla de alivio y miedo. A todos los asusta. Cuando mi cuerpo cambia, piensan que ya no soy yo. Pero yo sigo aquí, en mi mente, en mi alma. Solo cambia la forma. Entonces la forma no importa, dijo él. Porque lo que tú eres, ya me encontró. Naela se estremeció. Elías no sabía si era por el frío del agua o por las palabras. Volvieron al campamento en silencio. Naela caminaba un poco más erguida. Como si una parte de su carga se hubiera aligerado. Esa tarde, mientras Elías cazaba pequeños insectos cristalinos con su red de energía, ella comenzó a tararear. Era un canto suave, tribal, en un idioma que no aparecía en su base de datos. Cada nota tenía un tono nostálgico.
como si estuviera cantando por los que se habían ido. Elías la escuchaba en silencio, desde una roca cercana. Ella lo notó y se detuvo de golpe. Perdón, ¿es molesto? Es hermoso. Ella se sonrojó. El tono azul de su piel se tornó lavanda por un momento. Elías no sabía si era por vergüenza o por alguna reacción fisiológica de su especie, pero sintió que quería verla así otra vez. No por lo extraño, sino porque parecía un instante de verdad, de pureza. Al anochecer, compartieron comida en calma. Naela se apoyó contra él como la noche anterior, pero esta vez no fue para buscar calor. Fue para escucharle el corazón. Tú, no suenas igual que los otros humanos. ¿En qué sentido? Tu corazón late diferente. No por miedo. Late como si me escuchara. Como si entendiera mi frecuencia. Elías sonrió, acariciándole el cabello. Tal vez porque lo hace. Naela suspiró. Cerró los ojos. Y antes de dormirse, murmuró una frase que Elías no olvidaría jamás. Si algún día te alejas, no olvides que fui la primera que te vio de verdad. Y Elías, con el pecho lleno de promesas que aún no sabía cómo cumplir, sintió que acababa de firmar algo invisible. Un pacto sellado en la selva. Un compromiso más fuerte que cualquier contrato interestelar. Había llegado a Sirelia como técnico. Pero esa noche, se convirtió en algo más. En guardián de una criatura que el universo había olvidado. Y tal vez, solo tal vez, también se convirtió en el primer humano en enamorarse sin entender aún lo que eso implicaba. El amanecer trajo una niebla espesa, densa como el silencio que rodeaba a Elías. Caminaba en círculos cerca del refugio, con la mente revuelta. No podía dormir desde que Naela había pronunciado aquellas palabras la noche anterior. Cuando me veas crecer, no me dejes. No era solo el misterio de su especie o su evolución acelerada. Había algo más. Algo detrás de sus ojos. Naela no temía a la transformación en sí, sino a lo que significaba para los demás. Como si esa metamorfosis hubiera marcado el principio del rechazo antes. Como si ya lo hubiera vivido, muchas veces. Cuando Naela salió de la tienda improvisada, ya no era exactamente la misma. Su cuerpo había comenzado a cambiar. Aún era delgada y pequeña, pero sus proporciones se habían modificado. Su rostro era más definido, sus ojos menos redondeados y más intensos. Su cabello, antes salvaje, ahora caía en ondas más suaves y brillantes. Aún no era adulta, pero tampoco era la niña asustada que había encontrado entre los arbustos. Elías la miró en silencio. Naela se detuvo, con la mirada clavada en el suelo. «Ya lo ves», murmuró. «Empieza. Ahora viene lo de siempre». Elías se acercó lentamente. Tomó su mano. No era igual de pequeña que antes. Ahora su temperatura era más alta, su piel más suave. «Sigue siendo tú», dijo él con firmeza. «Y yo sigo aquí». Naela levantó la vista. No le creyó de inmediato, pero no se apartó. «Tengo algo que mostrarte». Lo condujo a través del bosque. Elías la seguía atento, notando cómo sus movimientos también eran distintos. Más ágiles. Más seguros. Como si sus sentidos se hubieran afinado de pronto. Naela parecía moverse como parte del entorno, no como una visitante. El bosque la aceptaba. Llegaron a una grieta entre dos árboles caídos. Dentro, camuflada por musgo y raíces, había una entrada circular hecha de piedra antigua. No parecía obra natural. «Aquí estuve antes», dijo ella, deteniéndose en la entrada. «Me escondí aquí cuando llegaron». «¿Quiénes?» «Mi clan. Mi raza. Mis propios creadores». Elías frunció el ceño. Naela colocó una mano sobre la puerta, y ésta se abrió con un leve temblor. Dentro, el aire era más frío. Bajaron unos escalones cortos hasta una sala de paredes curvas, talladas con símbolos que Elías no reconocía. Todo estaba cubierto de polvo, pero aún así, había una extraña armonía en aquel espacio, como si fuera un santuario, o un mausoleo. En el centro, una especie de pedestal flotaba a pocos centímetros del suelo. Sobre él, un cristal oscuro pulsaba lentamente. Cuando Naela se acercó, el cristal se iluminó con un resplandor suave, azul-violeta. «Esta es mi historia», susurró. «O lo que queda de ella». Elías se acercó. Las imágenes comenzaron a proyectarse en el aire. Vio figuras parecidas a Naela, más altas, con ropajes elegantes. Luego una reunión, gestos airados, gritos. Y después, ella, pequeña, sentada en medio de un círculo de ancianos.
Condenada. Marcada. Exiliada. ¿Por qué? Preguntó Elías, sintiendo que el aire se volvía más denso. Porque no acepté lo que me asignaron, respondió Naela. Me ordenaron vincularme con un líder de mi especie. Pero yo sentí algo por alguien diferente. Por alguien como tú. Elías la miró, tratando de entender. ¿Otro humano? No. Era un visitante de un mundo lejano. No era de sangre ni de deber. Solo, alguien que me escuchaba. Como tú. El cristal proyectó la escena de una fuga. Naela escapando por un conducto, cubierta de barro, herida. Luego el bosque. El mismo bosque. La misma niebla. He estado aquí desde entonces. Creciendo. Cambiando. Escapando de quienes me buscan. ¿Aún te persiguen? Naela asintió. No quieren que exista. No quieren que alguien como yo elija por amor. Nuestra especie evoluciona, pero nuestras reglas son antiguas. Si no obedeces, eres borrado. Elías apretó los puños. No permitiré que te toquen. No otra vez. Naela lo miró. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Caminó hacia él. Se acercó tanto que su respiración rozaba la piel de su cuello. Le tomó el rostro entre las manos, suaves pero firmes, como si él fuera lo frágil esta vez. ¿Sabes lo que estás diciendo, Elías? Si me eliges, no habrá regreso fácil. No serás solo un humano que ayuda. Te marcarán como traidor. Vendrán por ti también. Él la miró a los ojos. No había duda. Solo fuego. Entonces que vengan. Naela cerró los ojos y apoyó su frente contra la de él. Nunca creí que alguien dijera eso por mí. Elías sonrió. Nunca creí que alguien como tú me encontrara. Cuando salieron del santuario, el bosque parecía distinto. El aire se sentía más tenso. El cielo estaba más oscuro, como si algo más que nube se aproximara. Elías sintió un cosquilleo en la base del cuello. ¿Qué es eso? Naela alzó la cabeza. Los están trayendo. Ya saben que no estoy sola. Elías miró hacia el horizonte. La bruma se movía en direcciones erráticas. Las plantas vibraban con un eco extraño. ¿Cuánto tiempo tenemos? Naela tomó su mano. No lo sé. Pero si vamos a morir, que sea luchando. O amando. Y Elías, mientras la niebla se cerraba en torno a ellos, comprendió que no solo se había cruzado con una alienígena en peligro. Había encontrado a alguien que haría arder el universo por defender lo que sentía. Y él estaba dispuesto a incendiarlo con ella. Las raíces del bosque crujían. No por el viento, no por los animales salvajes. Era una vibración antigua, profunda, que venía del interior mismo del planeta. Elías lo sintió antes de que Naela lo dijera. Algo se aproximaba. Algo grande. No había trueno. No había explosión. Solo una presión, como si el aire pesara más. Como si el planeta contuviera la respiración. Naela estaba de pie en el centro del claro, con los ojos cerrados. Su cuerpo, ahora más estilizado, más fuerte, proyectaba una serenidad que no coincidía con lo que estaba por llegar. Pero Elías podía ver el temblor leve en sus manos. No era miedo. Era memoria. Vienen en silencio porque creen que me escondo, dijo ella sin abrir los ojos. No entienden que ya no me escondo de nadie. Elías revisó su rifle de pulso. Aún tenía carga, pero no suficiente para una fuerza de asalto. No sabían cuántos eran, ni qué tan armados venían. Pero si tocaban a Naela, morirían todos. Lo había decidido desde el momento en que ella le pidió que no la dejara. Un silbido cortó el aire. Luego, el zumbido de las naves de infiltración. No descendían como las grandes naves de transporte. Estas eran más pequeñas, invisibles al radar, silenciosas como cuchillas. Una de ellas se materializó sobre el claro. Descendieron 6 figuras negras. Altas, sin rostro, cubiertas por una armadura de energía que vibraba al compás de sus pasos. No dijeron una palabra. Elías se colocó frente a Naela, apuntando con firmeza. No tenía ventaja, pero tampoco miedo. Los soldados se detuvieron a escasos metros. Uno alzó una mano. Entidad biológica designada Naela Eris, ha sido localizada. Has violado el decreto genético 47B, debes ser extraída. Tu compañero será neutralizado. La voz no salía de su boca. Era metálica, proyectada desde el aire. Una sentencia sin alma. Naela avanzó un paso. Elías quiso detenerla, pero ella lo miró.
Solo una mirada. No necesitó más. Yo no pertenezco a ustedes, dijo con un tono tan claro que las aves del bosque callaron. Ustedes me crearon para obedecer. Yo elegí sentir. Yo elegí vivir. Uno de los soldados alzó un arma de plasma. Fue apenas un movimiento. Pero suficiente. Elías reaccionó primero. Disparó. El proyectil golpeó el campo protector del enemigo, generando una onda de choque que levantó tierra y hojas. Los otros 5 respondieron al instante. Una lluvia de energía cayó sobre la zona. Elías rodó hacia un lado, cubriéndose tras una roca. Naela alzó los brazos. Y entonces, el bosque respondió. Las raíces emergieron del suelo como serpientes coléricas. Los árboles se curvaron hacia los invasores. El cielo se oscureció aún más, como si el planeta mismo quisiera protegerla. Elías observaba sin comprender del todo. Naela no les atacaba directamente. No con armas. Era como si su cuerpo, su conexión con la selva, se hubiera activado. La energía que pulsaba en sus venas era antigua, poderosa, y no venía de una tecnología. Era vida pura. Uno de los soldados intentó dispararle. La raíz de un árbol lo atravesó antes de que pudiera apretar el gatillo. Otro fue arrastrado bajo tierra por enredaderas invisibles. Pero no todos cayeron. Uno logró llegar hasta Naela. Elías gritó. Pero Naela no se movió. El enemigo la golpeó con una descarga. Ella cayó de rodillas. Y entonces, lloró. Una sola lágrima. Cayó sobre la tierra. Y donde tocó, la jungla entera rugió. Un estallido de luz brotó desde ella. No era un arma. Era algo más profundo. Como si todo el dolor que había contenido durante años ahora se convirtiera en fuego. Elías corrió hacia ella. Atravesó la niebla, el humo, los gritos. Disparó a uno que aún resistía. Lo derribó. Luego llegó hasta Naela. Ella estaba sangrando del hombro, pero consciente. Su cuerpo temblaba. Te prometí que no me iría, susurró él, arrodillándose a su lado. Naela lo miró con los ojos ardiendo de dolor y furia. No quiero que huyas. Quiero que luches conmigo. Elías la levantó. Ella apoyó su frente en la de él. Respiraron juntos, como un solo ser. Como una sola alma. Detrás de ellos, los árboles volvían a su forma, las raíces regresaban a su lugar, como si la tormenta hubiera terminado. Pero sabían que no era el fin. Era solo la primera lágrima. La primera advertencia. La guerra no era por un planeta. Era por lo que Naela representaba. Por lo que habían intentado borrar. Por la posibilidad de elegir amar. Y Elías, en ese instante, entendió que ya no era un visitante de Sirelia. Era parte de ella. Parte de ella, y de Naela. Y si el universo quería oponerse a eso, tendría que romperse. La luz que brotó del cuerpo de Naela tardó en disiparse. No era solo un fenómeno energético. Era una liberación. El bosque entero había respondido a su dolor, como si cada hoja, cada raíz, cada grano de tierra llevara dentro la memoria de su sufrimiento. Y ahora, al fin, todos sabían. La primera lágrima había despertado la conciencia dormida del planeta. Elías se mantenía firme junto a ella. La tenía entre sus brazos, sintiendo su calor, su respiración entrecortada, el pulso irregular de alguien que acababa de abrir una puerta que no sabía si podía cerrar. Pero no había miedo en sus ojos. Había determinación, y algo más. Deseo. Furia contenida. Amor silenciado durante demasiado tiempo. Naela lo miró. No le dijo nada. Solo le acarició la mejilla con los dedos aún temblorosos. Su piel ardía. Su cuerpo estaba cambiando, otra vez, más rápido, más profundo. Era como si cada emoción despertada activara una nueva fase de su ser. Ya no era la niña perdida entre hojas húmedas. Ni siquiera la joven que luchó con raíces. Naela se estaba convirtiendo en lo que realmente era, una fuerza viva. Y había elegido a Elías como testigo, y como compañero. Las naves del clan no habían regresado todavía. El silencio que había dejado la batalla era inquietante. La jungla parecía calmarse, pero Elías sabía que la tormenta no había pasado. Y aún así, en medio de ese silencio tenso, sus cuerpos seguían juntos. Naela se apartó apenas. Elías. Su voz sonó diferente. Más baja. Más firme. Como si hablara desde dentro de la tierra misma. Estás herida, dijo él, tocándole el hombro con cuidado. Ella tomó su mano.
Eso no importa ahora. Y luego lo besó. No fue un beso tímido. Fue un beso ardiente, inesperado, nacido del fondo de algo que llevaba mucho tiempo reprimido. Elías sintió que el mundo se detenía. El suelo vibró. El aire alrededor cambió de temperatura. No había espacio, no había selva, no había galaxias lejanas. Solo estaban ellos. Dos cuerpos, dos almas que habían sobrevivido demasiado tiempo separados. La besó de vuelta, con fuerza. La sostuvo contra su pecho, como si temiera que desapareciera si soltaba. Sus manos exploraron su espalda, su cintura, su cuello, con una ternura desesperada. Naela se aferró a él como si su cuerpo necesitara memorizar el suyo. No era lujuria ciega. Era conexión absoluta. Deseo sagrado. Amor de sangre. Se tendieron sobre la hierba cálida. La vegetación no los tocó. El planeta reconocía el momento. Les ofrecía espacio. Silencio. Intimidad. Por primera vez en su vida, Naela no temía tocar ni ser tocada. No temía ser deseada, vista, amada sin deber, sin exigencias, sin contratos impuestos por su especie. Elías recorrió cada parte de ella como si descubriera una verdad sagrada. No preguntó. No dudó. La guió con cuidado, con respeto, con una pasión que no necesitaba explicaciones. Y cuando Naela se aferró a él, temblando, jadeando su nombre, comprendió algo que iba más allá de lo físico. No estaban haciendo el amor solamente. Estaban fusionando recuerdos. Estaban anclando sus cuerpos al mundo. Estaban reclamando lo que el universo les había negado. Después, con la respiración aún agitada, Naela apoyó la cabeza sobre su pecho desnudo. Escuchaba su corazón como quien escucha una promesa cumplida. Nunca me había sentido completa hasta ahora, susurró. Ahora entiendo por qué mi especie me temía. Porque sabían que si elegía, amaría sin fronteras. Elías la acarició en silencio. No respondió. No hacía falta. Pasaron un tiempo allí, desnudos entre la vida, con el calor del uno en el otro, escuchando al planeta cantar bajito a su alrededor. Pero la calma fue breve. Un temblor diferente se sintió a lo lejos. Esta vez no era del planeta. Era metálico. Artificial. Naela alzó la vista. ¿Vienen los otros? ¿Más soldados? Ella negó con la cabeza. No. Esta vez no vienen a capturarme. Vienen a borrar el lugar. Elías se vistió rápidamente, ayudándola a ella a hacer lo mismo. A pesar del caos inminente, aún le temblaban los dedos. No por miedo, sino por lo que acababan de compartir. ¿Qué quieren destruir? Todo. El bosque, el santuario, las memorias. A mí, a ti. Elías revisó su rifle. Solo tenía una celda más de energía. ¿Qué podemos hacer? Naela se quedó quieta. Llamar a lo que duerme. Elías frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Naela cerró los ojos. Respiró hondo. Este planeta no es solo un hábitat. Es un guardián. Y tiene un corazón. Y si lo despierto, no volverá a dormir. Elías no lo comprendía del todo, pero conocía su mirada. Cuando Naela hablaba así, con esa mezcla de temor y resolución, no era una niña, ni una mujer cualquiera. Era una reina sin corona. Una llama a punto de estallar. Y él, aunque no lo dijera en voz alta, estaba listo para quemarse con ella. Naela se agachó, colocó ambas manos sobre la tierra y comenzó a murmurar en un idioma que no se parecía a nada que Elías hubiera oído. Era un canto grave, profundo, que resonaba bajo la piel. El bosque respondió al instante. Los árboles se arquearon. Las raíces se retorcieron. El aire se volvió más denso. Un rugido profundo, gutural, surgió desde las entrañas del suelo. Y entonces, la tierra se abrió. Desde el abismo emergió una figura enorme, compuesta de piedra viva, raíces y energía luminosa. No tenía rostro, pero su presencia era imposible de ignorar. Naela se volvió hacia Elías. Su cuerpo brillaba, no con luz artificial, sino con un resplandor ancestral. Sus ojos eran dos soles contenidos. No vamos a correr. Elías asintió. Nunca pensé hacerlo. Naela se acercó. Lo besó una vez más lenta, más profunda. Como si le dejara parte de su alma en los labios. Entonces vamos a darles una razón para temernos. Y el planeta rugió con ellos. El gigante se alzó sobre la tierra como si siempre hubiera estado allí, dormido bajo siglos de silencio, esperando que una voz como la de Naela lo llamara.
Su cuerpo no era sólido ni enteramente vegetal, era una fusión viva del planeta mismo, como si la selva le hubiera dado carne a su voluntad. No tenía rostro, pero sí presencia. No hablaba con palabras, pero cada vibración de su cuerpo se sentía en el pecho como un golpe de tambor. Naela no parecía sorprendida. Se mantuvo firme ante aquella figura colosal, como si fueran antiguos conocidos. Elías, a su lado, sostenía su rifle con una sola carga, sabiendo que no le serviría de nada contra lo que se aproximaba. Pero no soltaba el arma, porque su propósito ya no era sobrevivir. Era protegerla a ella. El cielo rugió. Una sombra cruzó por encima del dosel. Una nave nodriza, mucho más grande que las anteriores, emergió entre las nubes. Su silueta bloqueó la luz. No venían a capturar. Venían a arrasar. Limpieza biológica. Lo había visto antes en los informes de guerra. Cuando una casta se desviaba de su función genética, los altos mandos ejecutaban la corrección ambiental. Naela respiró hondo. Si destruyen este lugar, destruyen más que la selva. Destruyen las memorias, las voces, las conexiones. Lo único que queda de los nuestros con alma. No van a destruir nada, dijo Elías, acercándose a ella. Van a intentarlo, respondió ella, mirándolo a los ojos. Y por eso, necesito que lo que creamos juntos, resista. Elías asintió sin palabras. Naela giró hacia la criatura gigantesca. Elevó los brazos. Y cantó. No era una canción de batalla. Era un rezo. Un despertar. Una liberación. El planeta respondió. Del suelo surgieron espinas de cristal. Los árboles se movieron, no por el viento, sino como ejércitos alineándose. Las raíces vibraban con energía. El bosque entero se alzó. Y el cielo rugió otra vez. La nave comenzó su descenso, abriendo escotillas. Desde ellas cayeron esferas negras que explotaban al tocar el suelo, liberando niebla ácida. La vegetación crujía, ardía, se partía en gritos silenciosos. Elías sintió el ardor en la piel. Naela cayó de rodillas, debilitada. Pero el gigante actuó. Su cuerpo se expandió. Sus brazos se convirtieron en escudos vivos. Rodeó a Naela y a Elías con su cuerpo, absorbiendo las descargas, resistiendo las explosiones. Cada vez que era golpeado, se regeneraba. Cada vez que caía una bomba, el planeta lo reconstruía. Elías disparó su última carga. Golpeó una de las esferas antes de que tocara el suelo, pero sabía que no podía hacer más. Se volvió hacia Naela, que sangraba por la nariz, agotada. Naela. Ya basta. Ella alzó la vista. No puedo detenerlo. Ya desperté algo que no responde solo a mí. Está defendiéndonos, a su manera. Entonces necesitamos hacer algo diferente, dijo él, tomando su rostro entre las manos. Ellos creen que esto es guerra. Pero no lo es. Esto es amor. Y tú lo llevas dentro. Naela cerró los ojos. Dejó que las palabras lo recorrieran. Entonces ayúdame a mostrarlo. ¿Cómo? Ella lo besó. Pero esta vez, no fue solo deseo. Fue transferencia. Conexión. Cuando sus labios se unieron, Elías sintió como su cuerpo temblaba por dentro. No por dolor, sino por una vibración que no venía de él. Era como si Naela le compartiera su esencia, su energía, su lenguaje, y en ese instante, él comprendió. El planeta no solo protegía a Naela, la amaba. Y si él, un humano, ahora llevaba parte de su esencia, entonces también era una raíz viva. Elías se apartó, jadeando. Se arrodilló. Colocó ambas manos en la tierra, como ella lo había hecho. No sabía qué decir. No sabía cómo cantarlo. Pero no hizo falta. La selva escuchó su alma. Y respondió. Desde los bordes del claro, cientos de luces comenzaron a encenderse. No eran armas. Eran seres. Espíritus de raíces. Fragmentos de conciencia vegetal. Códigos antiguos que habían esperado siglos en silencio. Y ahora, bajo la presencia de dos cuerpos unidos por amor, se liberaban. La nave en el cielo comenzó a tambalearse. Sus motores fallaban. Sus sensores enloquecían. No entendían lo que estaban enfrentando. No era guerra. Era vínculo. Era la fuerza de algo que ninguna ley genética podía controlar. La nave giró, intentando escapar. Pero no lo logró. Las raíces del planeta, enormes, la atraparon. Lentamente,
como si estrangularan una plaga. Las placas metálicas se doblaron. El humo comenzó a salir por las rendijas. Y entonces, todo terminó. Una explosión sorda iluminó el cielo. No con violencia, sino con cierre. Una despedida. Cuando el silencio regresó, Elías y Naela yacían juntos en el suelo. El cuerpo del gigante se deshizo en miles de pétalos blancos, que flotaron suavemente sobre ellos, como una bendición. Naela estaba débil, pero viva. Elías la abrazó. Terminó. Ella asintió, con una sonrisa cansada. No. Recién empieza. Días después, cuando la estación orbital intentó localizar a Elías, recibieron un mensaje automático. Misión finalizada. No regresaré. Y nunca más lo encontraron. Porque Elías ya no era solo humano. Era parte del planeta. Parte del vínculo. Parte de Naela. Juntos, reconstruyeron el bosque. Reunieron fragmentos de historias. Abrieron rutas para que los viajeros perdidos encontraran refugio. Y bajo la sombra de los árboles cantores, él la amó cada noche. Con la misma intensidad del primer beso. Con la misma ternura del primer susurro. Ella ya no tenía miedo de crecer. Él ya no necesitaba otro hogar. Y el planeta, por fin, volvió a dormir en paz.